Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les quiero dar la bienvenida a esta charla que en este caso le toca a México. Muchas gracias a todos por estar aquí. En el marco del ciclo de charlas, Latinoamérica habla sobre el Holocausto de la Red Latinoamericana para la Enseñanza de la Shoah. El Museo Memoria y Tolerancia, en representación de México, junto con un panel de expertos, hablarán sobre la importancia de educar a través de la memoria, de reconocer a los sobrevivientes del Holocausto y hablar sobre las políticas del Estado mexicano frente a la inmigración judía y germanoparlante durante esta etapa. Me gustaría presentarles muy brevemente a nuestro panel, que más adelante van a conocer. Tenemos al director académico del Museo Memoria y Tolerancia, Adán García Fajardo. Está con nosotros también Karen Rayek, que es la directora del Fondo de Ayuda de Sobrevivientes del Holocausto. Nos acompaña también Daniela Gleiser, quien nos acompaña del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y también Carlos Inclán Fuentes, curador del Fondo Renata von Haffensperg sobre el exilio germano parlante en México. Adán, te cedo la palabra. Para mí es un gusto estar aquí y la Red Latinoamericana de Enseñanza de la Shoah es un proyecto que va tomando forma y creciendo. La memoria es frágil y dúctil. Lo que hoy recordamos dice mañana. Hay memorias que debemos retener y en las cuales educarnos sin importar lo dolorosas que sean. Muchas veces en el pasado de los acontecimientos humanos, los peores ejemplos de destrucción entre nosotros se han perdido en la bruma de la memoria y los hemos repetido. Hemos repetido el exterminio, la aniquilación y el dolor causado a nuestros congéneres. Cuando el Holocausto terminó, prometió una generación entera que nunca más, con la fuerza de los flagelos de la guerra, con la miseria, con el hambre y con las ausencias. Y las generaciones que le siguieron no han cumplido con esta promesa completamente. Por eso los que aquí estamos, y muchos aliados, nos volvemos gotas buscando formar una corriente para poder al fin cumplir con esa promesa a través de la educación, la memoria y los derechos humanos. En este caso, vamos a hablar sobre México, como Gala expresó, y doy la bienvenida a los panelistas, todos ellos amigos, aliados, colegas. Me gustaría que Carlos Inclán Fuentes, en este momento, curador del Fondo Renata von Haffensperg sobre el exilio germanoparlante en México, compartiera con nosotros su investigación y su trabajo en torno a los otros y las políticas del Estado mexicano frente a esos otros que pudo haber considerado enemigos. Carlos, buenos días, el foro es tuyo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y también un saludo a todas las personas que nos acompañan en este panel que promete mucho. Yo he titulado mi participación La fortaleza de San Carlos y las políticas de control hacia ciudadanos alemanes en México durante la Segunda Guerra Mundial. Voy a tratar de ser breve y al final parece ser que habrá un espacio para preguntas y respuestas. Había un mito persistente en la un poco desarrollada historiografía mexicana sobre la Segunda Guerra Mundial. El mito era Perote, una supuesta prisión para agentes nazis emplazada en una vieja fortaleza colonial en el camino que conectaba el puerto de Veracruz con las ciudades de Puebla y México. Por muchos años, los pocos historiadores del periodo asumían esta suposición como verdad, o como el aspecto más relevante de la existencia de este lugar. Sin embargo, si hacemos un examen pormenorizado y crítico, es posible destruir el mito y enfatizar la importancia de Perote en la medida en que nos da un mejor entendimiento de los mecanismos de funcionamiento del Estado mexicano. Es decir, Perote nos dice más sobre cómo funcionaba ese régimen que sobre el espionaje nazi en México durante la Segunda Guerra Mundial. Esta presentación está basada en mi libro, Perote y los nazis, que analiza las políticas de control y vigilancia desplegadas por el Estado mexicano hacia extranjeros durante el periodo de la guerra. En dicho contexto, el gobierno mexicano diseñó una política para preservar la seguridad nacional, al mismo tiempo que buscaba normalizar las relaciones con el gobierno estadounidense, deterioradas después de la expropiación petrolera de 1938, y unirse a la lucha contra el fascismo. El entonces presidente, Manuel Ávila Camacho, decretó una serie de acciones para vigilar y controlar de manera particular a los residentes de ascendencia y nacionalidad alemana, italiana y japonesa. En primer lugar,
deportó a un número limitado de personas acusadas de ser miembros de organizaciones políticas como el Partido Nazi o de agencias de inteligencia como la Gestapo. Estas acciones fueron ejecutadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación en colaboración con el Departamento de Estado estadounidense, ya que el proceso de deportación requería el tránsito de los deportados por territorio estadounidense, además de que algunas de estas personas fueron retenidas en Estados Unidos durante toda la guerra o fueron utilizadas en canjes por personal diplomático mexicano, como en el caso de Gilberto Bosques. En mayo de 1942, luego de ataques de supuestos submarinos alemanes a cargueros petroleros mexicanos en aguas del Golfo de México, el gobierno de Ávila Camacho decretó el estado de guerra y firmó órdenes para la concentración de ciudadanos de nacionalidad alemana, italiana y japonesa, además de todas aquellas pertenecientes a los países ocupados por las fuerzas del eje. Mediante las órdenes de concentración, se removió a todos esos extranjeros de las costas, de las cercanías de instalaciones estratégicas como puertos o zonas petroleras, así como de las fronteras norte y sur, para enviarlas a ciudades del centro del país. El responsable de la ejecución de esta medida fue la Secretaría de Gobernación a través de su Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales, que abrió más de 3,000 casos por conceptos de órdenes de concentración contra 1,662 japoneses, 770 alemanes y 469 italianos, la mayoría de los cuales fueron reubicados hacia finales de 1942 en ciudades como Cuernavaca, Ciudad de México y Guadalajara. La tercera medida para el control y la vigilancia de esta así llamada presencia indeseable fue el encarcelamiento de ciudadanos extranjeros, en su mayoría alemanes, acusados de los delitos de espionaje, sabotaje, propaganda y disolución social, de acuerdo con modificaciones hechas al Código Penal Federal realizadas durante la guerra bajo el argumento de que estaba en riesgo la estabilidad del país. Para llevar a cabo el encarcelamiento de estas personas, el Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales empleó una instalación especial que fue denominada Estación Migratoria, localizada a las afueras de la ciudad de Perote en el este de Veracruz. Hubo dos tipos de prisioneros en Perote. Por una parte, las tripulaciones de varios barcos con bandera alemana e italiana, que por razón de la guerra se vieron imposibilitados de regresar a sus países y se encontraban varados en puertos como el de Tampico y Veracruz desde 1941. Los marineros de estas tripulaciones fueron movilizados a Guadalajara y su presencia provocó una serie de problemas a las autoridades locales, que consideraban a las tripulaciones como perniciosas, indolentes y sin ningún interés por buscar su sustento, sino en embriagarse, buscar pleitos y ocasionar problemas a la población de la ciudad. En el manejo de esta población de marineros es que encontramos el origen de Perote, que fue ideada inicialmente para albergar a dichas tripulaciones meses antes de que siquiera hubiera una declaratoria de guerra contra las potencias del eje como la de mayo de 1942. En ese sentido, Perote fue una medida adoptada para resolver un problema creado por la presencia de estos marineros, cuyo estatuto migratorio no estaba contemplado en la ley mexicana sobre población y migración. Ahora bien, una vez declarado el estado de guerra contra el eje y sus aliados, la vieja fortaleza colonial tomó parte en la estrategia general del Estado mexicano para garantizar la seguridad de la nación. El proyecto original para utilizar Perote como espacio especial para el encarcelamiento de extranjeros data de una propuesta de 1941 de la Secretaría de Gobernación. El documento fundacional de Perote se titulaba Estaciones Migratorias, y en este se mencionaba la idea de crear 5 grandes espacios de concentración y retención de extranjeros a lo largo de México, en las zonas norte, sur, Golfo, Pacífico y finalmente en el centro del país. El plan era novedoso en el sentido de que antes de él no hay evidencia en ninguna ley mexicana o en materia migratoria o de población que mencione la creación de estaciones migratorias. Sin embargo, hubo una enorme distancia entre el proyecto original y su implementación, en el sentido de que solo Perote o la estación del Golfo fue la única en operación durante los años de la guerra, y la razón de esto se debió básicamente a problemas presupuestarios. Un aspecto sobresaliente del proyecto original era la distinción que hacía entre los campos de concentración y las estaciones migratorias. Mientras que los primeros eran verdaderas prisiones, de acuerdo con el documento, las segundas eran lugares de residencia temporal para extranjeros que no podían cumplir los requisitos de la ley migratoria y que estaban en espera de deportación. En dicho sentido, el proyecto señalaba, las estaciones migratorias no serán lugares de detención forzada,
sino centros particulares de población creados para satisfacer las exigencias de la ley de población. Perote era dicho lugar, usada durante sus primeros meses de existencia para retener extranjeros en proceso de deportación, pero después de junio de 1942 también fue utilizado para encarcelar extranjeros, en su mayoría ciudadanos alemanes, acusados de ser una amenaza para el país. Desde julio de 1942, ambos grupos fueron enviados a Perote, pero si analizamos los casos de supuesto espionaje, es posible poner en perspectiva la cuestión de la existencia de una supuesta quinta columna en México durante los años de la guerra. Entre 1942 y 1945, la población de la estación fue de alrededor de 600 personas. De estas, solo 85 fueron enviadas por razones políticas, y de ellas, solo 30 fueron acusadas de espionaje. En otras palabras, solo el 5% del total de la población de Perote. Una cifra aún más baja si consideramos la población total de ciudadanos alemanes, italianos y japoneses en México durante los años de la guerra, que no llegaba a las 17,000 personas. Por otra parte, si tomamos en cuenta el total de casos de concentración y permisos especiales de residencia, unos 3,000, y lo comparamos con el número de casos de supuesto espionaje realizado por ciudadanos del eje, un total de 95, tenemos que menos del 3% de las investigaciones del Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales durante los años de la guerra se realizaron con casos de espionaje, o sobre casos de espionaje, perdón. Esto es importante porque nos cuenta una historia distinta y que contradice en gran manera a las apreciaciones del Departamento de Estado estadounidense, que durante el periodo exageró la situación del espionaje alemán en México al grado de reportar la existencia de una, cito, bien preparada quinta columna con no menos de 30,000 veteranos expertos listos para actuar. Fin de la cita. Habiendo dicho esto, es pertinente preguntarnos si 95 casos eran suficiente justificación de la paranoia y temores despertados por la presencia de agentes nazis infiltrados en el país que supuestamente estaban listos para derrocar al gobierno mexicano. Para comprender esta situación, valdría la pena analizar y evaluar la información creada por las agencias del Estado mexicano a cargo de la Seguridad Nacional, y en especial la actuación de la Secretaría de Gobernación a través de su Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales. El primer aspecto que cabe mencionar es la disparidad en la calidad de la investigación en esos 95 casos, y en particular de los 85 que condujeron al encarcelamiento en Perote. Los agentes a cargo de investigar a los supuestos espías seguían las denuncias de distintas fuentes, como el Departamento Migratorio, el Ejército, la Policía Local o incluso la Embajada estadounidense. Una vez hechas las investigaciones, se giraban las órdenes de aprehensión y los acusados eran enviados a Perote. Hay que señalar que este mecanismo era, por decir de menos, problemático en el sentido de que el peso de las acusaciones se basaba sobre todo en la palabra de los agentes y no necesariamente en la presentación de evidencias. La mayoría de los acusados fueron enviados a Perote sin conocer los cargos en su contra. Por otra parte, las autoridades no tenían la obligación de decir a los acusados cuál fue el criterio utilizado en la formulación de los dictámenes o las razones que justificaban el encarcelamiento. En ese sentido, la sospecha y la duda razonable fueron suficientes para las autoridades. Y como podrán observar, había una completa falta de transparencia respecto a las acciones del Estado mexicano durante esos años. Para las autoridades era suficiente que las personas enviadas a Perote fueran presuntos culpables. Para que las personas enviadas a Perote pudieran apelar sus casos y evitar el encarcelamiento, tuvieron que esperar a que el curso de la guerra, cambios en el interior del Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales, en conjunción con su capacidad económica y conexiones políticas, jugaran a su favor. De tal forma que cuando se activaron sus redes de apoyo familiar, de amistad o compadrazgo y más actores, especialmente aquellos con una buena posición social, se involucraran para presionar a las autoridades para revisar los casos, los encarcelados aumentaron sus posibilidades de ser liberados. Esto fue lo que pasó a mediados de 1943, cuando las autoridades trataron de corregir el errático comportamiento de su departamento de investigación, cambiando sus mandos y revisando los casos con el fin de prevenir futuras demandas y ataques de la prensa. Sobre la importancia de la capacidad económica de los inculpados para lograr la reapertura de sus casos y obtener su liberación, tenemos el caso de Ernest Strobel, acusado de espionaje, y que en una nota a las autoridades sobre su expediente señalaba, cito, porque no tengo dinero para defenderme, los responsables de mi caso han hecho un desastre con mi expediente, llenándolo de mentiras e información imprecisa, alejada de la verdad. Fin de cita.
Strobel permaneció en Perote durante toda la guerra, en gran medida porque, como él mismo señalaba, no tenía la capacidad económica para armar su defensa. Asimismo, las autoridades actuaron bajo un contexto de guerra ideal para la paranoia y los temores sobre las supuestas quintas columnas. Por otra parte, habría que añadir la presión diplomática y la propia necesidad del régimen mexicano para probar a sus aliados que su política contra los connacionales del eje, y en especial su política de encarcelamiento, estaban fundadas en sólidas bases jurídicas y en la eficacia de su servicio de inteligencia para proveer información confiable sobre el supuesto espionaje nazi en México. En dicho sentido, la actuación del servicio de inteligencia tuvo su rol en la legitimación de la efectividad de la estrategia de seguridad nacional del régimen mexicano. ¿Cuál fue la importancia de Perote en este contexto? El uso de la estación como espacio de internamiento para supuestos espías nazis tomó lugar poco después de la declaratoria del estado de guerra en mayo de 1942. En el momento de máxima ocupación del inmueble hubo 520 personas, y de estas solo 85 casos distribuidos a lo largo de la guerra tuvieron un trasfondo político. Si pensamos, por ejemplo, en los 125,000 japoneses y sus descendientes encarcelados a lo largo de la costa del Pacífico por el gobierno estadounidense, en instalaciones como Manzanar, que tenía una capacidad de confinamiento de más de 10,000 personas, el caso de Perote en Veracruz es insignificante, pero se trata de una insignificancia en apariencia, porque si los números son demasiado bajos en el caso mexicano, esto se debe en gran medida a las características y patrones migratorios de estos grupos durante las décadas de 1930 y 1940, ya que la importancia de Perote yace en su significado político como parte de una estrategia mucho más amplia en el contexto de la reformulación de la relación México-Estados Unidos luego de varios años de conflicto. Perote formó parte de una serie de medidas encaminadas a reforzar esa nueva alianza con el gobierno estadounidense antes que asumirse como una estrategia de seguridad nacional seria. En dicho sentido, el peligro representado por las personas encarceladas en Perote en particular y el de los ciudadanos alemanes residentes en el país en general era casi inexistente. Pero entre la urgencia de probar con acciones tangibles el compromiso del gobierno de Ávila Camacho con el estadounidense y su plan de defensa hemisférica, las políticas de control y vigilancia, en especial la de internamiento, tomaron forma. Este apresuramiento y urgencia explica, en parte, los abusos en la aplicación de la ley, la falta de atención con respecto al cumplimiento de las regulaciones y los encarcelamientos arbitrarios. A estos elementos habría que añadir la propia ineficiencia de la administración pública y su poca capacidad para controlar a la población, conocer sus características, tales como su tamaño y ubicación. Sin embargo, quizá el factor crítico en la acción sobre las faltas y excesos en la ejecución de las medidas sobre el estado de guerra es uno de carácter estructural: la corrupción. La discrecionalidad ejercida dentro de la Secretaría de Gobernación para controlar, vigilar y encarcelar también fue utilizada como una herramienta para ocultar las actividades ilegales en las que incurrieron algunos de sus agentes y oficiales en todos los niveles, de los jefes de servicio a los llamados burócratas de a pie. La corrupción ponía en evidencia las contradicciones de la política de seguridad nacional, en el sentido en que, si bien la legislación y las normas en teoría eran bastante severas y rígidas, en algunos de los casos de Perote fue posible una rápida salida de la estación gracias al pago de algún soborno, o se evitó el encarcelamiento cediendo ante actos de extorsión por parte de algunos de los agentes del Departamento de Investigaciones Políticas. La discrecionalidad y el secreto se justificaron en el contexto de la guerra. Sin embargo, no pocas veces fue violatorio de derechos humanos, aún con el uso de medidas especiales dictadas para preservar el dominio de la ley y las garantías individuales. No obstante, la frecuencia de casos en los que la aplicación arbitraria de la ley fue la norma nos cuenta una historia diferente, en la que el encarcelamiento por tiempo indefinido, sin la notificación de los cargos imputados y sin la presentación de prueba en el armado de los casos, canceló toda posibilidad para los presuntos culpables de defenderse en un marco de legalidad y dominio del Estado de Derecho, un aspecto que reforzó la corrupción, por no decir también los rasgos autoritarios del régimen. Perote fue creado para probar el grado de compromiso del régimen mexicano con la defensa hemisférica. En ese sentido, todos los proyectos y compromisos tuvieron un mismo fin: garantizar la estabilidad política y social del régimen, a la vez que se demostraba cuán importante era para el gobierno mexicano la cuestión de la seguridad nacional. Y hacer esto, se abrían canales de comunicación para negociar con los Estados Unidos los términos de su nuevo acercamiento.
una alianza que resultaría vital para el desarrollo del país en los años que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por esta participación. Quiero darle ahora la palabra a Daniela Gleiser, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Daniela, tienes la palabra. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias, muchísimas gracias a la invitación para participar en esta mesa redonda. Y lo que yo voy a exponer es cuál fue la posición de México frente a los refugiados del nazismo que tuvieron que empezar a huir de Alemania a partir de 1933, pero con más urgencia a partir de 1938, y cuál fue la respuesta que dieron las autoridades mexicanas. A mí me dijeron que tenía 15 minutos, así que voy a tratar de resumir lo más posible y de ir al grano. Por supuesto, es un tema muy complejo para resumir en 15 minutos, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y entonces voy a compartir la pantalla, si me dan un segundo para empezar. No sé si se está viendo bien. Sí, la vemos bien. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos la idea de pensar en México como un país de brazos abiertos. La idea de que los mexicanos somos generosos, somos abiertos y sobre todo tenemos una política de asilo que ha sido particularmente importante dentro del contexto latinoamericano. Esta imagen, que en parte es cierta y en parte es una idealización, está basada en las experiencias positivas que ha tenido México con respecto a la recepción de grupos de extranjeros y sobre todo de asilados políticos. ¿Y cuáles son estos casos? Fundamentalmente el caso del exilio español, de los republicanos que perdieron la Guerra Civil Española en el 39 y frente a los cuales México adoptó una política de recepción muy generosa, de ayuda, no solo a través del recibimiento de los exiliados españoles, sino también a través de otras medidas que se dieron durante los años de la guerra, como el envío de armas y una posición, digamos, diplomática de apoyo a la República Española desde la Sociedad de las Naciones, etc. Esa es una primera experiencia de asilo muy importante. Llegaron a México aproximadamente 20,000 refugiados españoles durante estos años, digamos, desde el fin de la Guerra Civil. Y las otras dos experiencias que han reforzado esta imagen de México como país de brazos abiertos son el exilio de argentinos y chilenos durante las dictaduras de los años 70 y la posición que México adoptó, particularmente, aunque llegaron más argentinos que chilenos, hubo una actitud como más empática y más generosa frente a los chilenos, también por la relación entre los presidentes, ¿no? Echeverría y Allende. En fin, no me quiero detener en esto, solamente para decir que esta imagen de México como país de puertas abiertas tiene su correlato, tiene su, digamos, su reflejo no tan positivo en otras experiencias de puertas cerradas, en otras experiencias en donde el país consideró que no era conveniente abrir las puertas a determinados exiliados, y este es el caso justamente de la inmigración judía durante el nazismo. Y lo que voy a tratar de hacer es explicar por qué se cierran las puertas. No es un cierre total, es un casi cierre de puertas, no es una política muy selectiva, muy discrecional, que tiene sus excepciones, que tiene sus formas de darle la vuelta en algunos casos, pero que mayoritariamente es una política de puertas cerradas. ¿Y en qué se basa esto? Bueno, no, me voy a regresar tantito antes de mostrarles esta gráfica. En el desarrollo en los años previos al nazismo y en los años previos, digamos, durante la década de los 20, de una política inmigratoria en México que va definiendo a los extranjeros como asimilables o no asimilables a la población mexicana, al mestizaje mexicano, y que entonces va caracterizando a los extranjeros como deseables o indeseables. Esto, por supuesto, no solo pasa en México, pasa en muchísimas otras partes del mundo. En México hay una especie de adaptación porque, bueno,
evidentemente la población mexicana es mestiza, no se puede hablar de una población homogénea, no se puede hablar en términos raciales de una raza pura, como sí en otros países en ese momento, pero sí se habla de que la población mexicana forma una mezcla muy particular, que esa mezcla hay que cuidarla de elementos externos y sobre todo de elementos que no se mezclarían bien o que no se integrarían bien al mestizaje mexicano. Y en función de esto, el gobierno mexicano empezó a emitir una serie de circulares, casi todas confidenciales, que va restringiendo la entrada de determinados grupos étnicos al país, no solo étnicos, grupos étnicos, nacionales, políticos y también religiosos y hasta profesionales. Por ejemplo, se prohíbe la entrada de médicos, que va conformando una política inmigratoria que va volviéndose cada vez más cerrada, cada vez más limitada, más restrictiva. Y aquí es importante mencionar, aunque no tenemos tiempo para profundizar en esto, que una es la política migratoria dirigida a regular el tráfico de inmigrantes normales y corrientes, y otra es la política de asilo del país. Y en eso sí, México ha sido muy particular porque ha permitido la llegada de determinados exiliados políticos, sobre todo de izquierda, que durante la época de los 30 y los 40 eran rechazados casi en cualquier otra parte del mundo, menos la Unión Soviética. Y México tuvo esa particularidad de permitir que sí llegaran comunistas y que sí llegaran exiliados germanoparlantes de distintas filiaciones políticas identificadas con la izquierda. Ok, entonces retomo esta idea de que se empezó a prohibir la entrada de ciertos grupos, y uno de estos grupos a los que se le prohibió la entrada fueron los judíos. A través de la circular confidencial número 157 de abril de 1934, emitida por la Secretaría de Gobernación. Y fíjense, no puedo mover mi PowerPoint. A ver si, ahí está, ok. Entonces, esta circular 157 lo que dice es, primer punto, la inmigración judía es caracterizada como la más indeseable de todas, de hecho viene al final de la lista, debido a las características psicológicas y morales de los judíos, las actividades o negocios comerciales que invariablemente emprenden, y por tanto se prohíbe la entrada de individuos de raza semítica. Ahora, esto fue un problema porque ¿cómo los identificaban? Entonces, se incluyó como requisito que cada inmigrante tuviera que declarar al momento de entrar al país o de solicitar una visa, cuál era su religión, identificando que, bueno, que casi todos los individuos de raza semítica eran de religión judía. Por supuesto, esto incluía una serie de nacionalidades muy, muy amplias, ¿no? Porque los judíos, como ustedes saben, estaban dispersos y actualmente por una gran cantidad de países, y esto causó un conflicto, sobre todo cuando se empezó a prohibir la entrada de judíos norteamericanos al país, porque finalmente eran ciudadanos norteamericanos, estadounidenses, a quienes el gobierno mexicano empezó a negar la entrada. Y esto estuvo a punto de generar un conflicto diplomático entre las dos naciones que se atajó a tiempo, digamos, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores en México dijo, mejor nos adelantamos, no evitamos este conflicto y tratamos de que a los judíos norteamericanos, con los judíos norteamericanos se haga una excepción y se los deje entrar al país. Muy bien, esto, como digo, no solo incluyó la inmigración judía, esta es la cantidad de grupos étnicos y nacionales que que se fueron prohibiendo entre 1921 y 1934. No me quiero detener aquí, nada más creo que es un contexto necesario para incluir la prohibición a la inmigración judía, porque no se trata solo de una disposición, digamos, antisemita, sino está inmersa en este contexto de xenofobia general y de restricciones a extranjeros que son considerados no asimilables al mestizaje mexicano. Ahora bien, esta es nada más una caricatura que a mí, que uso mucho, me parece muy elocuente, sobre esta ideología que empieza a considerar que la mezcla con razas, y retomo razas para retomar el lenguaje de la época, no es que yo considere que existan, sino para retomar el lenguaje de la época. Y vean, por ejemplo, esta caricatura, el de la derecha es el producto de la mezcla de chino con mexicana, tiene 14 años, y el de la izquierda es un mestizo indolatino de 12 años. ¿Sí? Esto es lo que pasa cuando los mexicanos se mezclan con los chinos, que fueron los extranjeros en ese momento más rechazados de todos, y yo diría que los judíos están en un cercano segundo lugar.
Bueno, hablemos ahora sí de la política frente a los refugiados del nazismo. Muy brevemente dividí esto en ciertos periodos que me parece que marcan la dinámica del momento. Quiero decir que a pesar de la circular 157 que prohíbe la entrada de judíos a México, hay momentos en los 12 años de nazismo, entre 33 y 45, en donde el gobierno mexicano sí se plantea la posibilidad de flexibilizar su posición, sí se plantea la posibilidad de abrir las puertas frente a los refugiados judíos. Este momento, particularmente alrededor de 1938, cuando México participa en la conferencia de Vián, hay un momento en donde el presidente Cárdenas considera que quizás sí hay que flexibilizar la posición, abrir las puertas. Su gabinete en general está en contra, pero aquí hay un momento importante que se cierra después. Se cierra porque Evian, esta conferencia sobre refugiados que tuvo lugar en julio de 1938 en esta ciudad francesa, lo que muestra es que realmente nadie está dispuesto a abrir las puertas y los representantes latinoamericanos se apoyan unos a los otros para dar una respuesta, pues si no de bloque, por lo menos más fuerte, en la cual no se comprometen a abrir las puertas. Hay que decir también que los organizadores, las potencias en ese momento, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, tampoco esperaban un compromiso real por parte de los participantes en Evian. Pero bueno, este es un momento interesante. Entonces, entre 33 y 37, lo que tenemos fundamentalmente es que se trata el tema a partir de la legislación interna. No se considera a los refugiados como tales, sino como emigrantes, es decir, no entrarían entonces dentro de la política de asilo, de la política de excepción, porque se considera como gente que está migrando por distintas razones, no que son forzados a migrar. Y hay muy poca demanda de refugio hacia México, como hay poca demanda de refugio hacia el resto de los países latinoamericanos en estos primeros años. Eso va a cambiar en 1938, pero es importante decirlo porque nadie está pensando en Latinoamérica entre estos primeros años. Los refugiados, como la mayoría de ustedes deben saber, emigran inicialmente a los países limítrofes con Alemania, esperando que la situación política cambie relativamente pronto. Nadie espera que Hitler vaya a estar en el poder tanto tiempo, y entonces la idea es pues salir un tiempo, quedarse cerca y poder regresar lo antes posible. Esto se va complicando a medida que el nazismo se va fortaleciendo, a medida que también se va expandiendo geográficamente, y el momento en el que queda claro que hay que salir, y ahora sí, a cualquier lugar, es 1938. 1938 a partir de dos acontecimientos fundamentales. El primero es la anexión de Austria en marzo del 38. ¿Por qué? Bueno, porque toda la política de los nazis de tratar de desjudaizar a Alemania, de tratar de provocar la emigración de los judíos alemanes, había logrado que hasta entonces, en estos primeros 5 años de nazismo, salieran cerca de 200,000 personas, 200,000 judíos, de cerca de las 500,000 que había. Pero cuando se anexan Austria, la comunidad judía austríaca era más o menos de cerca de 200,000 personas. Entonces se ven neutralizados estos esfuerzos de los nazis para desjudaizar a Alemania, y a partir de entonces la emigración de judíos de Austria es mucho más violenta, mucho más radical y mucho más rápida de lo que había pasado en Alemania. Queda claro entonces que hay que emigrar. Y por otra parte, la muy famosa Noche de los Cristales. La Noche de los Cristales también es un signo, es un acontecimiento que si alguien tenía dudas antes de esta noche que era posible ser judío y quedarse en Alemania después de esta noche, ya nadie tiene dudas al respecto de hay que emigrar. Entonces empiezan a buscarse ahora sí más opciones, no solamente las opciones europeas, sino las opciones extraeuropeas, sobre todo a partir de la conciencia de que hay un conflicto bélico que se está cocinando y que está a punto de estallar, ¿no? En 38 queda pues bastante claro. Entonces se empiezan a buscar más opciones. México aparece como una opción interesante
por el papel que desempeña la diplomacia mexicana en la Liga de las Naciones o en la Sociedad de las Naciones, porque desarrolla una estrategia de criticar o protestar frente a las anexiones de los nazis o frente a las anexiones no solo de los nazis, sino de los países más fuertes hacia los países más débiles. Entonces, por ejemplo, México protesta en 1935 cuando Italia invade Abisinia. México protesta por el Anschluss, es uno de los únicos dos países que protestan, el otro es la Unión Soviética. México protesta cuando la URSS invade Finlandia en el 1939. En fin, hay una serie de protestas que, si bien provienen de un país latinoamericano, de un país que tiene una percepción pues un poco rara, México es invitado tarde a la Liga de las Naciones en 31, y además acaba de terminar una revolución muy violenta. Bueno, nunca se sabe bien cuándo termina la Revolución Mexicana, pero está esta idea, ¿no? De un país pues un poco violento, lleno de gente que se mata a tiros, en fin. Entonces, pero por otro lado, llama la atención este país, pues, tan valiente que se atreve a protestarle a los nazis, ¿no? Acuérdense que a los nazis durante los primeros años pues está toda esta política de contención, de apaciguamiento, de irle dando a Hitler lo que quiera para que se tranquilice y para que se calme. No hay una reacción de protesta y de crítica, y entonces el gobierno mexicano sobresale en este momento. Por supuesto, es una política destinada finalmente a su relación con los Estados Unidos y a decir, no permitiremos que países fuertes invadan o vulneren la soberanía de países débiles. En fin, entonces esto atrae, por supuesto, solicitudes de inmigración. También la posición de México frente al exilio español es un factor que atrae, que resulta muy atractivo. Y también lo que estamos viendo justamente a través de entrevistas es que en este momento los refugiados tratan de conseguir una visa a donde fuera, y la visa que sale antes es la visa que utilizan. ¿Quiénes son los que llegan a México? En buena medida los que tenían parientes en el país, que tramitan sus visas, porque la ley sí permitía esto a pesar de las prohibiciones a la inmigración judía. Hay una excepción para los parientes, pueden tramitar la visa de sus familiares cercanos, y entonces casi todos los que llegan, un buen porcentaje de los que llegan gracias a que había alguien en México que había emigrado previamente durante la década de los 20, que es cuando se forma la comunidad judía mexicana, y que está no solo tramitando la visa, sino siguiéndola, porque estos papeles se atoran todo el tiempo, y todo el tiempo tiene que haber alguien detrás desatorando cuando hay conflicto, y muchos de esta forma de desatorar, por supuesto, es a través de dinero y a través de la corrupción. Muy bien, la conferencia de Bian, como decía, también México externa, hace un discurso representante mexicano muy elocuente, muy empático frente a la suerte de los refugiados, muy generoso, que es meramente retórico, pero que muchos refugiados en Europa leen literalmente, y leen como una invitación para que los refugiados se dirijan a México. Es este momento en el que el gobierno mexicano está pensando que quizás sí abre las puertas, pero luego echa marcha atrás. Llegan muchos barcos en este momento, en 38, a los cuales no se permite desembarcar. Uno de ellos es el caso del Orinoco, que llega en octubre del 38 con solo 21 refugiados judíos a quienes no se les permite el desembarco. Esto genera mucha crítica a nivel internacional, sobre todo en periódicos de Estados Unidos y de Francia. De Estados Unidos, bueno, Estados Unidos en este momento está en una campaña bastante anti-mexicana. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Pero ¿por qué? Porque México había nacionalizado el petróleo, y eso había afectado a las compañías petroleras en marzo del 38, y entonces hay una campaña anti-mexicana muy fuerte. Pero también en Francia, ¿por qué? Porque son solo 21 personas, y la comunidad judía de Estados Unidos se compromete a mantenerlas económicamente para que no fueran consideradas una carga pública. No se permite el desembarco, y esto es un ejemplo muy representativo, porque lo que se está mandando aquí es un mensaje que dice: no vengan a México, no van a poder desembarcar, ¿sí? O sea, es una señal, es un mecanismo hasta de propaganda, podríamos decir, porque 21 personas pues efectivamente no iban a causar
un gran problema, pero incluso barcos con tan poca gente no se permite el desembarco. Dentro de la sociedad mexicana, bueno, voy a ir un poco más rápido porque si no, no voy a acabar. Hay grupos que están en contra de los judíos. Aquí dice las sociedades cooperativas de Tacubaya exigimos la expulsión de los judíos, y grupos paramilitares como los Camisas Doradas que están en contra de la inmigración china y judía, pero también un movimiento antifascista importante dirigido sobre todo desde la izquierda, que tiene uno de sus representantes era Lombardo Toledano, Vicente Lombardo Toledano, el líder de la CTM, y que también organizan manifestaciones en las calles de la Ciudad de México en contra del fascismo, y en muchas ocasiones ellos colaboran para tratar de traer refugiados judíos a México. Este es otro de los barcos que no puede desembarcar, es el Cuanza en 1940. A mí me recuerda al San Luis, en el sentido de que es gente que tiene visas para México, visas otorgadas por el ministro de México en Lisboa, Juan Manuel Álvarez del Castillo, y que llegando a México no los dejan desembarcar. Este barco tiene un final feliz, por suerte al final puede desembarcar en Estados Unidos, pero también genera mucha controversia porque justamente eran refugiados que tenían visas. Esta es una foto nada más para mostrarles, hubo un par de intentos de colonización agrícola con refugiados judíos. Este es un grupo de refugiados judíos que llegó en 38 con visas de turistas. Los dejaron entrar porque fueron los primeros y después se dieron cuenta que eran refugiados y no eran turistas, y se llegó a un acuerdo con la comunidad judía local para enviarlos al campo. Les quiero mostrar en dónde están. Esto es San Gregorio. Fue un fracaso, evidentemente, este proceso, proyecto de colonización, como muchos otros, porque estaban en zonas que prácticamente no tenían agua, y entonces pues es muy complicado trabajar la tierra si no hay agua. Tenemos después el periodo de 1942, cambia el gobierno, ya no está Lázaro Cárdenas, sino el presidente Manuel Ávila Camacho. Hay algunas excepciones y llegan los vapores Serpa Pinto, Niasa, San Tomé y Guiné, y algunos barcos japoneses también llegan con muy poquitos refugiados a fines de 1940. ¿Cuál es la explicación? Y para ser lo más concreta posible, en este momento es corrupción. Las visas se compran en la Secretaría de Gobernación, cuestan $500 por persona, y tanto familiares como organizaciones políticas empiezan a soltar dinero que hasta entonces estaban tratando de guardar para proyectos de colonización más organizados y para, digamos, proyectos de migración más estructurados. En este momento, tanto por la urgencia de lo que está pasando en Europa, la solución final se toma en algún momento de la segunda mitad de 1941. Bueno, dicen los historiadores del tema, con la invasión a la Unión Soviética, y entonces empieza a haber mucha mayor necesidad de visas, y para 1941 los Estados Unidos empiezan a cerrar la inmigración de refugiados judíos, y las opciones son México y Cuba fundamentalmente, y como digo, por temas de corrupción. Bueno, en 42, como ya dijo Carlos, México entró en la guerra y con eso se suspende la inmigración europea, con excepción de la española. Solo 72 personas entran en este momento, 31 de los cuales son judíos polacos que llegan en un esquema de inmigración polaca. ¿Quiénes son las excepciones de los que sí llegan? Parientes, refugiados políticos y los que consiguen una visa a través de distintos grupos de ayuda, como la Sociedad Pro Cultura y Ayuda en México, el Jewish Labor Committee, el Emergency Rescue Committee, la Liga Pro Cultura Alemana, etc. Con esto termino, nada más quiero mostrarles más o menos cuál es la distribución de refugiados judíos que llegan a América Latina. Se calcula que entre 90 y 100,000 refugiados judíos llegaron a la región, quizás más hacia 90,000 o 85,000, 90,000. Es muy difícil contarlos porque la gente se está moviendo y muchos entran ilegalmente, pero se calcula que México recibió cerca de 1,800 refugiados judíos durante los 12 años de nazismo, desde 1933 hasta 1945. Entonces, pues con esto termino. Espero que no haya hablado demasiado rápido porque luego me pasa cuando tengo poco tiempo. Y con mucho gusto después regresamos si hay preguntas o dudas. Daniela, muchísimas gracias por tu participación. Nada más para puntualizar.
Una pregunta. ¿Cuántos de estos 1.800 refugiados fueron sobrevivientes del Holocausto? En estos 1.800 no estoy contando a los sobrevivientes del Holocausto. Estoy contando solamente a la gente que llegó hasta 1943 realmente, que son los últimos. Estamos en este momento haciendo una base de datos sobre sobrevivientes del Holocausto junto con Yael Seaman, y calculamos entre 300 y 400 personas que llegan a partir de 45 y hasta mediados de los 50. Tampoco es fácil llegar después de 45 a México, sigue prohibida la inmigración judía, pero más o menos, digamos, menos de 500. Ya en cuanto acabemos la base, ya daremos una cifra más precisa. Perfecto. Daniela, muchísimas gracias. En este momento, Karen Rayek va a ser quien va a tener la voz. Karen es la directora del Fondo de Sobrevivientes, es voluntaria del museo desde 1998 y a partir de 2006 se volvió directora de este fondo. Karen, por favor, adelante, el foro es tuyo, bienvenida. Muchas gracias, Adán, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto compartir con todos los panelistas. Yo les voy a compartir un poco de mi experiencia durante 22 años en el Fondo de Ayuda a Sobrevivientes del Holocausto de Memoria y Tolerancia. Voy a compartir mi pantalla para comenzar. Ok, ¿ya se ve bien? Ok, bueno, pues me voy a ir al inicio. Ay, no se mueve, un momentito. Ok, en 1996 se reúnen Sharon Saga y Milly Cohen con la idea de hacer un Museo de la Tolerancia en México. El famoso conocido hoy, el Museo Memoria y Tolerancia, que está en el centro de la Ciudad de México. Y al empezar se dan cuenta que hay una gran parte de sobrevivientes del Holocausto que están necesitados. Y yo creo que de una manera muy congruente le dan prioridad a esta parte humana, dejan momentáneamente el proyecto del museo para retomarlo más adelante y comienzan a hacer un fondo para ayudar a estas personas. En 1997 se unen más voluntarias a este grupo. Yo me uno al grupo en 1998, como a mediados. Hoy no se me cambia, ok. Me uno a este grupo y empezamos a participar para hacer pues, diferentes proyectos. Se comienza a hacer un estudio socioeconómico para ver como la necesidad particular de cada uno de ellos y se empieza a juntar dinero para este fondo. También, bueno, los sobrevivientes cuando empiezan a llegar a México, se empiezan a reunir y forman en 1953, forman la Unión de Sobrevivientes del Holocausto en México formalmente. Nosotros en este momento empezamos a unirnos con ellos a sus juntas, ayudándoles a organizar diferentes actividades. Por ejemplo, el lado derecho es un bingo que disfrutan muchísimo. Hoy en día que somos ya un poquito menos, pues vamos a tomar un helado, les organizamos pláticas y empezamos muy constantemente a tener relación con ellos. ¿Qué es lo que hacemos? La verdad que nosotros creemos que gente que ya sufrió tanto no merece sufrir nada más. Entonces, nuestra labor es mejorar su calidad de vida en la medida de lo posible. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo principal también es la ayuda económica. Se empieza a ayudar a estas personas que a veces no tienen la posibilidad. Se les da atención médica, se les ayuda con intervenciones quirúrgicas, medicamentos, despensas alimenticias. Y hoy en día, pues esto se ha multiplicado porque a veces ya por la edad necesitan cuidadores, necesitan a veces bastones y nosotros tratamos de proveerles pues toda la ayuda que necesiten. Afortunadamente, desde el 2005 comenzamos a recibir un apoyo del Claims Conference. El Claims Conference es una organización que tiene como objetivo negociar con el gobierno alemán programas de indemnización por daños materiales a las víctimas judías del Holocausto. Entonces nosotros somos como el medio para que esta ayuda llegue a ellos. También comenzamos a realizar visitas a sus casas, brindándoles apoyo moral y emocional. Esto, la verdad, ha fomentado un lazo de amistad estrecho con cada uno de ellos. Los sobrevivientes del Holocausto que llegaran a México durante muchos años trabajaron para darle un sostén económico a sus familias. Sin embargo, como otras personas de la tercera edad, ya no pueden trabajar muchas veces. O, por ejemplo, lo que tenían ahorrado muchas veces pues, se les acabó. Entonces, nosotros por eso estamos conscientes de la ayuda que se necesita, la ayuda económica.
Pero más aún es importante es el apoyo humano. Entonces, la verdad es que es donde también ponemos mucho énfasis. Quiero aclarar que no toda la gente, no todos los sobrevivientes necesitan la ayuda económica, pero el lazo de amistad se ha podido, la verdad, crear con todos ellos. En esta etapa de su vida empiezan a sentirse solos, piensan que nadie tiene interés en escucharlos. Por eso me parece tan importante el poder acompañarlos en esta etapa de su vida, que disfruto, la verdad, yo de manera muy especial. Al principio era muy chistoso porque me daba mucho miedo acercarme, como que yo decía, ¿para qué van a querer mi visita? ¿Cómo me acerco? ¿De qué les platico? Es gente grande, a lo mejor les voy a estorbar. Sin embargo, la verdad, desde un principio el recibimiento fue increíble. Aprendí, eso sí, a ser muy puntual, porque uno como joven, yo empecé cuando tenía 25 años, Ray, le llamo, y ellos están esperando la llamada puntualmente. Muchas veces llegaba a visitarlos a sus casas y ya estaban esperándome abajo para recibir. Entonces, la verdad que ha sido como una experiencia muy enriquecedora. La verdad es que desde un principio, poco a poco me fui acercando a ellos y empecé a formar un lazo muy cercano de amistad. En 2006, Sharon y Millie me dejan a cargo de este grupo para ellas poderse dedicar a la construcción del museo. Y desde ahí muchas voluntarias seguimos, hasta el día de hoy muchas se han sumado también en el camino. Esta labor se ha convertido en mi sentido de vida. He entendido que cuando uno quiere ayudar a las personas, nosotros somos quienes recibimos la recompensa más grande. Por otro lado, la verdad me siento muy afortunada de tenerlos cerca. Han sido mis grandes maestros de vida. Han dejado un legado a la humanidad. Son personas que a pesar del sufrimiento dijeron sí a la vida. Yo me preguntaba y me pregunto muchísimas veces, ¿no? ¿Cómo es posible vivir después de tanto sufrimiento? ¿Cómo rehacer la vida? ¿Se puede? ¿Es posible? Y se los he preguntado a muchísimos de ellos varias veces. Y la verdad es que ellos nos han enseñado que sí se puede. Aquí, por ejemplo, son mis amigos Bronnie y Lian, un gran ejemplo de esto. Cuando terminó la guerra, muchos de ellos habían perdido a gran parte o a toda su familia. Sin embargo, ellos se vieron con la necesidad de emigrar, llegando a los diferentes países, a veces sin el idioma, sin medios económicos, para comenzar de nuevo. Y la verdad es que lo lograron. No promovieron ni vivieron con odio, sino por el contrario, se dedicaron a reconstruir su vida y a tener familia. Estas dos fotos me parecen muy, muy bonitas. En el judaísmo, a los 13 años los hombres y a los 12 años las mujeres empiezan a formar parte del judaísmo. Empiezan a formar parte como adultos y empiezan a tener la obligación de cumplir con todos los preceptos. Desgraciadamente, muchos de ellos por la edad, por la guerra, no pudieron cumplir con este sueño, con este precepto. Un día el señor Bernardo, que está a la izquierda, me habla y me dice a los 88 años, Karen, yo nunca pude festejar mi bar mitzvah por la guerra. No me parece como una torta nada más con jamón y así. Es que como empezar algo como que no quiero. Si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Gracias. Me dice, Karen, no pude festejar mi bar mitzvah por toda la guerra, quiero ponérmelo hoy. Mis hijos me acompañaron, mi hijo me ayudó a ponérselo. Justo son las filacterias o los tefilín que tiene puestos Bernardo en la foto, en la parte que tiene en la cabeza y en el brazo. Mi hijo comenzó a rezar con él y la verdad fue un momento muy emotivo. O del otro lado está Lian, que también antes de la pandemia me habló y me dijo, Karen, quiero festejar mi bat mitzvah. Y fue un momento muy bonito. Pudimos festejarlo con varias voluntarias. Hicimos el ritual de hacer una jalá, que es el pan que se come los viernes, que es algo muy importante para las mujeres judías hacerlo. Lian me dice que esta energía la acompaña hasta el día de hoy. La mayoría de los sobrevivientes a quienes he conocido son personas positivas que aman la vida. Este es una de las grandes enseñanzas que nos dejan. Viktor Frankl, el sobreviviente del Holocausto y el creador de la logoterapia, nos dice que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. La verdad que esa es una frase que nos llena de responsabilidad como seres humanos, precisamente porque nos preguntamos cómo queremos actuar ante esto que nos pasa, qué
quiero hacer yo ante esta circunstancia? Y nosotros tenemos la libertad de elegir la actitud que tomaremos frente a las circunstancias. Hay muchas historias de las que aprender, pero Max fue un ejemplo de esto. Max es el que está hasta adelante en la foto. Él me enseñó que a él lo que lo ayudó a sobrevivir fue el ser positivo y el humor. Nunca desperdiciaba una oportunidad para contar un chiste y para hacer reír a los demás. Sus últimos años de su vida los pasó haciendo videos llenos de humor que compartía con la gente, con toda la gente que lo rodeaba. O por ejemplo, este pizarrón es un pizarrón de su cuarto, de Max, que él decidió llevárselo al asilo donde él decidió vivir sus últimos años de su vida. Es un pizarrón donde él combinaba frases de positivismo y humor. O por ejemplo, Heidi, que es una mujer, Heidi ama la vida. Su padre y gran parte de su familia murieron en el Holocausto. Ella estuvo en el campo de concentración haciendo trabajos forzados. Sin embargo, Heidi dedicó parte importante de su vida a ayudar en el Hospital General en México. A sus 100 años, Heidi ama la vida y tiene fe en el ser humano. La foto de la izquierda justo fue cuando nos invitaron a festejar el cumpleaños de 100 años de Heidi. Fue poquito antes de la pandemia, fue este año. En estos últimos años, la verdad es que ha sido bien difícil verlos envejecer. Algunos pierden la memoria por la demencia. Y aún en estas condiciones me siento motivada cuando puedo acompañarlos y los veo felices a pesar de todo. Con Janet solíamos tomar café, somos grandes amigas. Con el tiempo, su memoria se ha deteriorado. Yo sigo visitándola con frecuencia y me emociona mucho porque me ve y me dice, no me acuerdo de tu carita, pero sé que te quiero. Lo siento en el corazón. Estas son solo unas cuantas historias que he compartido con ustedes, de muchísimas, de miles, y que como muchas otras, contienen mensajes valiosos. En todos estos años, los sobrevivientes han compartido conmigo vivencias, haciendo que hoy en día yo me sienta un eslabón de memoria, responsable de transmitir sus mensajes y su legado. Quizá lo más difícil que me ha tocado vivir es el despedirme de ellos, aunque la verdad me queda un recuerdo de haber podido estar con ellos en esta etapa de su vida, de estar tanto tiempo acompañándolos. Y en mí se quedan muchas huellas llenas de aprendizaje y cariño. Muchísimas gracias. Mi querida Karen, muchísimas gracias por compartirnos también desde la parte personal esta labor tan importante que comenzó por parte de las fundadoras y después tú has retomado como una función propia hasta llegar a dirigirla. Es importante aquí hacer un señalamiento que lo más seguro va a haber un momento en el cual los sobrevivientes no van a poder estar para contar su historia y compete a instituciones y a personas como nosotros el hacerlo, ¿no? También que el Museo Memoria y Tolerancia fue nutriéndose como una cuestión de crecimiento de las historias de los sobrevivientes y esas historias están entretejidas en todo el museo, particularmente en la parte del Holocausto. Agradezco mucho tu participación y Gala, el foro es tuyo por un segundito. Gracias. Muchas gracias, Adán. Sí, como bien mencionas, ha sido una aportación bastante emotiva, Karen. Muchísimas gracias. A continuación les quiero dejar el foro al director académico del Museo Memoria y Tolerancia, Dan García. No sin antes recordarles que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer llegar a alguno de nuestros ponentes, lo pueden hacer a través del chat. Y también a las personas que nos ven desde Facebook lo pueden hacer a través de los comentarios y podemos hacer las preguntas aquí en el foro cuando termine la participación de nuestro último ponente. Adán, el foro es tuyo. Muchas gracias. ¿Me confirman nada más si se me escucha bien, por favor? Te escuchamos bien hasta el momento. Perfecto. Pues al final vamos a presentar un poquito lo que es la Red LICE y también les vamos a contar nuestro próximo evento, pero antes de tomar la palabra en mi participación, quisiera agradecer profundamente el que después de muchos esfuerzos se esté configurando poco a poco una red más sólida en torno a la enseñanza de la Shoah. Y en ese sentido, el decanato, por así llamarlo, de museos como el Museo de Brasil, el Museo de Argentina y el Museo de Chile. Sin más, doy inicio a esta presentación.
Y lo que yo voy a intentar hacer es hablar brevemente, muy brevemente, porque el tiempo es un dictador, de cuál es el rol del museo como una institución que diseña el futuro. No solo es memoria para este momento, es memoria, como les hablaba hace unos minutos, para nuestro futuro. Es memoria para cumplir una promesa, para evitar que algo como lo que ha sucedido en el pasado pueda volver a ocurrir. Yo creo, y se nos enseña, que el holocausto era algo prevenible. Es algo que ojalá y haya sido único en la historia humana y que nunca se repita algo más como esto, pero es también una responsabilidad nuestra el hacerlo. Entonces, desde mi trinchera, que es el museo, ¿cuál es este rol como una institución que va a diseñar ese futuro? ¿Qué es lo que el Museo de Memoria y Tolerancia hace? Y ¿por qué la necesidad de la memoria y de educar sobre el holocausto? Comienzo entonces. Un segundito. El museo es una institución que es producto de la Ilustración y como tal tiene un rol que instrumenta las políticas de identidad del Estado moderno-nación. Su función no solo es organizar el conocimiento y educar al público en cuestión de maneras y justos, sino también debe tener un efecto civilizante, por así decirlo, y producir ciudadanos autorregulados y orgullosos que puedan identificarse con la nación y el patrimonio. Durante el siglo XIX, los museos ayudaron a estabilizar lo que Benedict Anderson llamó comunidades imaginarias. En esas comunidades, los individuos están conectados por el conocimiento, la autopercepción, reglas y valores que tienen en común y por la memoria de un pasado en común. Se dice que el museo, en un sentido moderno, es instigado por la apertura de las colecciones de los príncipes y monarcas absolutistas al público, y va acompañado de un cambio epistemológico en las formas de representación y estructuras del conocimiento. Es decir, establece una forma museo que se define a través de su rol como un aparato del moderno Estado-nación. El museo también se considera hoy como un sitio de producción de conocimiento y de sensibilidad cultural. Pero en el transcurso del siglo pasado, incluso en este, fue criticado profundamente por petrificar y descontextualizar las tradiciones vivas. En México hay una broma, ¿no? Muy severa y espero movilizarla para una cuestión pedagógica. El buen indio es el indio muerto. En muchos sentidos, el Museo Nacional de Antropología e Historia de México visibiliza lo indígena en México y lo ensalza o lo engrandece, mientras que en los hechos, una comunidad indígena tiene siempre por lo menos 2 años menos de acceso a la educación y no tiene acceso a servicios como los de educación, financieros, vivienda, comunicaciones, transportes, etc. De cierta manera, aliena a las personas del pasado y disemina narrativas hegemónicas nacionalistas al mismo tiempo que instrumentaliza ideológicamente cuerpos de saber como disciplinas de poder. En respuesta a todo ello, el rol del museo en sí mismo también ha sido criticado por feministas, por una crítica posmoderna, por críticas poscoloniales, por un lado, y por el otro es supervisado por las políticas de donativos y de fondeo que tratan de hacer a los museos transparentes en términos capitalistas y sociales. Ahora, lo que comienza en una crisis del siglo pasado, el día de hoy, resulta en una expansión sin igual de los museos. ¿Por qué? Pues porque en buena medida el museo, uno como el Museo de Memoria y Tolerancia, resulta en un punto de encuentro para los excluidos, para los vulnerados, para los discriminados, y al mismo tiempo es un bálsamo, un mecanismo de representación y de diálogo. El museo, en muchos sentidos, promete acercamientos democráticos e inclusivos a pasados complicados. Sirve a la memoria colectiva, sirve a una generación de testigos de primera mano, sirve para canalizar debates públicos y sirve para regenerar tejido social urbano. Al museo se le ha dado un rol social y cultural preponderante y a veces me pregunto si no confiamos demasiado en una institución. En una encuesta del 2001, el 87% de los americanos confiaba en que los museos eran instituciones confiables. Ahora, el museo también es una mercancía, porque vende y porque sirve al Estado. Promueve el turismo, trae divisas, transmite cultura e identidad. Sirve al Estado porque apoya la gobernabilidad al ser sitios inclusivos, toma varias audiencias y les ofrece capacidad de participación. También el museo debe ser innovador porque el don de fluir en nuestra posmodernidad
tiene que responder a nuevos debates, tiene que remodelar las exhibiciones constantemente, tiene que ser concordante con los cambios perceptibles y rápidos de la historia. Particularmente a los museos, como los que muchos de nosotros formamos en esta red, se nos impone la tarea de ser un espacio seguro y confiable, donde la gente encuentre el balance entre las difíciles historias del pasado, en el reflejo de los testimonios de los sujetos de reparación y no los aliene ni a ellos ni a los visitantes. Tiene que servir para reflexionar sobre las diversas identidades y no dar una visión heterogénea de las experiencias y actitudes del visitante para llegar a un discurso consensual alrededor de las sensibilidades y los valores nucleares y discernibles. En otras palabras, nos toca esquilar a los leones, ¿no? Pelearnos con ellos cuerpo a cuerpo, peinarles la cabellera y después recortársela. El rol de los museos, particularmente del tipo que nosotros somos, es un rol complicadísimo. Ahora, cierro con esto el museo y el rol de los museos. Y ¿cómo surge el Museo de Memoria y Tolerancia? La historia no escrita es que Sharon y Millie se conocen un día en la casa de Sharon. Sharon daba conferencias y tenía exhibiciones privadas para sus conocidos y amigos, y estaba como agarrando momentum, y Millie escuchó de ella. Y entonces Millie iba a buscarla a su casa en una de estas conferencias que Sharon daba, y le dice: yo quiero trabajar contigo. Y ahí se forjó la sociedad más fuerte de este museo, y después se fueron integrando muchas otras mujeres. En el 99 forman la Asociación Civil Memoria y Tolerancia con dos ideas. Una idea que tiene que ver con el rescate de las historias, la conservación y en el largo plazo la fundación de un museo, de un espacio, de una forma museo, y por el otro del apoyo y la asistencia a los sobrevivientes que lo necesitaran. La misión del museo siempre ha sido difundir la importancia de la tolerancia, la no violencia y los derechos humanos y crear conciencia a través de la memoria histórica. Si ustedes se fijan, desde la creación del museo, la firma fue el 28 de abril de 1999, hasta la apertura del museo, pasan más de 11 años de trabajo ininterrumpido. El museo hoy son más de 3.000 metros cuadrados de exhibición permanente y se divide en 3 grandes áreas: memoria, tolerancia y la sala de exhibiciones temporales, además del museo para niños, que es la Isla Mitsésamo, antes llamada Isla Panguapta. En buena medida, en realidad, la raíz del museo, en términos temáticos, es el Holocausto. ¿Por qué? Bueno, pues porque Millie y Sharon son dos mujeres mexicanas judías que tenían cercanía con las historias del Holocausto y que deciden en la idea de que la memoria es dúctil, que se pierde y que nosotros tenemos una responsabilidad de que la memoria esté ahí, mostrarla en un espacio que pueda dar información pertinente, veraz y relevante, sensibilizar al público, pero no solo esto, sino llevarlos a movilizarlo a la acción social. Entonces, nosotros no podíamos más que trabajar con lo que ya existía. Si yo les preguntara a ustedes, a cada uno de los que conforman esta conferencia, ¿cuál es malo? Ustedes pueden pensar lo que ustedes quieran, no me tienen que decir. ¿Cuántos creen que quitar el pan de la boca a alguien es malo? ¿Cuántos de ustedes creen que asesinar a alguien es malo? Esas son sus intuiciones iniciales de justicia. Y lo que hacemos, por ejemplo, con uno de los peores ejemplos en la historia de la humanidad sobre la destrucción entre congéneres, como el Holocausto, es que movilizamos estas intuiciones iniciales de justicia, visibilizamos y hacemos que las personas se sensibilicen para buscar la empatía. Si logramos que las personas tengan empatía, lo más seguro es que los podamos movilizar después a una reflexión. Y si las personas llegan a la reflexión, lo que sigue es activarlo socialmente. Una vez que tú salgas del Museo de Memoria y Tolerancia, ¿qué es lo que vas a hacer?
Así, la exhibición permanente lo que va haciendo es, en tres partes, movilizar para que las personas vayan transitando por esta escalera, por así llamarle, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con ello? Uno, y lo más importante, los testimonios de las personas que fueron sobrevivientes, los testimonios de viva voz, de alguna forma encapsulados en los videos, encapsulados en las historias personales, encapsulados en la supervivencia, por un lado. Por el otro, la investigación profunda y humana, histórica, sociológica, antropológica de lo acaecido, por ejemplo, en el Holocausto. Y en tercer lugar, estos dos componentes son movilizados a través de un vehículo que es el arte. Esto hace que el mensaje del museo sea más sencillo de entender y que las personas puedan ir transitando por esta escalera de las que les hablaba. Ahora, ¿por qué es importante la movilización hacia la acción social? Bueno, pues porque pensamos que pequeñas personas en pequeños lugares son los que hacen los grandes cambios que esta humanidad necesita. ¿A qué me refiero con ello? Si ustedes piensan en los líderes sociales del presente y del pasado, son una persona, pero esa persona tiene una noción o una idea, y esa noción o idea de cambio, de activación social, va compartiéndola y va generando una masa crítica. Si personas pequeñas, como nosotros, cada uno de nosotros, tiene un sueño, tiene una visión positiva, humana, por ejemplo, de que todos somos iguales en dignidad y derechos, y comienza a trabajar por ella y comienza a sumar seguidores, entonces el mundo empieza a cambiar, ¿no? Muchas veces pensamos que como individuos no podemos hacer un gran cambio, y eso a veces parece ser cierto porque se nos ha enseñado la impotencia y se nos ha hecho pensar que la indiferencia es buena, que cuando no hacemos algo, cuando no nos metemos con nadie, estamos a salvo. Y sin embargo, lo que el museo intenta enseñar es justamente esto, es que en la reflexión se quiebre la indiferencia por un lado y que en la acción se quiebre la impotencia. Ya para concluir, antes de dar paso a la presentación de la red y del próximo cartel y las preguntas, me gustaría una brevísima reflexión. El 10 de diciembre de 2018 se cumplieron 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 9 de diciembre se cumplieron 70 años, del 2018 se cumplieron 70 años de la Convención para la Prevención del Genocidio. Estos dos tratados, por así llamarles, y el otro una declaración, nunca en ningún lugar mencionan, por así decirlo, la memoria. Y no obstante, el instrumento internacional, que es el tercer pie de la comunidad internacional, dice 2 veces, para evitar la conflagración que 2 veces durante nuestra generación nos ha golpeado. ¿Qué les quiero decir? La memoria es un derecho que hay que conquistar. Y aunque existen instrumentos legales y existen esfuerzos, corresponde o compete a cada uno de nosotros como individuo el ser responsables con la memoria, el cumplir con la promesa del nunca más. Compete a cada uno de nosotros que la promesa de nunca más pronunciada después del holocausto es una realidad. Y aunque vamos avanzando de a poco, a través de la memoria, de los esfuerzos de la verdad, de las comisiones internacionales, de los museos y de la educación, somos nosotros como formadores de un mundo futuro los que cada vez que tomamos decisiones sobre la educación, nuestras acciones tienen resultados en el presente y ecos en el futuro. Si bien el museo no es un maestro, un profesor, un doctor, está hecho por nosotros como personas, quienes trabajamos en y creemos que sí formamos en valores, sí formamos en verdad y sí formamos en diversidad. Y que la formación sucede movilizando de manera vertiginosa conceptos y sensaciones de manera tal que, siendo honestos,
a veces el visitante ni siquiera sabe qué ha pasado dentro de ese no lugar que llama memoria y tolerancia, pero sabe que una vez que sale de ahí, nunca va a volver a ser igual. Si les parece, con esto concluye la participación Gala, y tenemos el video de la red LAES y el tiempo para preguntas y el cartel. Muchas gracias, Adán. Mientras tanto, les quiero recordar que tenemos el espacio abierto para las preguntas. Les voy planteando la primera que nos hicieron llegar a través del chat para que mientras les dejo el video de la red puedan ir preparando la respuesta a nuestros ponentes. Las preguntas son dos. La primera es, ¿cuáles eran las características psicológicas y morales, citando entre comillas, que hacían indeseables a los judíos para el gobierno mexicano de la época? Y la segunda pregunta es, ¿de dónde viene el racismo explícito de la política migratoria mexicana? Para responder estas dos primeras preguntas que se lanzaron. Ya tenemos aquí algunas otras en el chat que nos están haciendo llegar. ¿A quién de los ponentes le gustaría comenzar con la respuesta? Adelante, Daniela, gracias. Ok. Muchas gracias, muy interesantes las dos preguntas. Yo diría, la primera es muy interesante, ¿cuáles eran esas características psicológicas y morales de los judíos a los que hacía referencia a la circular 157? Realmente no se explican, no se hacen explícitas en el documento, pero por lo que podemos ver comparando con otros documentos gubernamentales de la época donde se alude a los judíos, es pues esta idea de que solo se dedican al comercio. De hecho, en un párrafo de la circular 157 sí dice, debido a las actividades de índole comercial que invariablemente emprenden, ¿no? Como si solo se dedicaran a esto. El tema del cobro de intereses, ¿no? Esta idea fue una función en algún momento económica que cumplieron los judíos en Europa, de ser agentes de préstamo y de cobrar intereses. El hecho de que eran considerados no asimilables, como expliqué, al mestizaje mexicano. Pero es interesante porque en algunos otros documentos hay una idea positiva del judío. Hay una idea positiva y entonces esta idea de que es un pueblo culto, de que es un pueblo trabajador, de que los judíos son muy emprendedores, de que son muy inteligentes.
Entonces, a veces conviven estas dos imágenes, y de hecho una de las razones para no dejarlos entrar, en algún momento fue la idea de que como eran más inteligentes que los mexicanos o más trabajadores que los mexicanos, entonces no convenía dejarlos entrar porque iban a generar mucha competencia y quizás incluso se aprovecharían de los mexicanos, pero con una imagen positiva. Y otro de los argumentos que a mí me parece el colmo de la ironía es que como no había un problema judío en México, no había antisemitismo en México, ¿para qué dejar entrar a los judíos si entonces se podría crear un problema? Entonces, que no hubiera antisemitismo era una razón para ser antisemitas. La segunda pregunta, si alguien más la quiere contestar, por supuesto, yo nada más diría, ¿cuál es la razón del racismo explícito de la política migratoria mexicana? Bueno, yo lo que diría es, hay racismo en este momento en el mundo, en todas partes, en mayor o en menor medida, pero es una teoría, digamos, que en ese momento gozaba de cierto nivel de cientificidad y que muchos gobiernos la apoyaron. Y entonces lo que hay en México es una especie de adaptación del racismo clásico a la realidad mexicana, en donde, pues como decía antes, no se podía defender la pureza de la raza, pero sí se podía defender que la raza mexicana o que la población mexicana compartía ciertas características, tenía cierto carácter o como fuera, y entonces que no era conveniente que se mezclara con razas que en ese momento también se definían como inferiores o como eran consideradas que iban a crear una degeneración en los descendientes. Entonces yo lo que diría es una adaptación del racismo clásico, no demasiado elaborada como tampoco lo es el racismo, no hay teóricos mexicanos, pero sí son los directores de, por ejemplo, de población, ¿no? Los directores de migración, o incluso antropólogos como Manuel Gamio, que sí elaboran un poco esta idea de cuáles son las características de los mexicanos y por tanto cuáles de los extranjeros que deberían ser considerados asimilables o inasimilables al mestizaje mexicano. Muchas gracias, Daniela. Carlos, Karen, ¿les gustaría agregar a la respuesta? Adelante, Carlos. Creo que tiene que ver mucho con lo que señalaba Daniela sobre la idea que tienen ellos sobre la sociedad y el modelo, ¿no? De lo que es asimilable y no. Y por otro lado, en esta cuestión del racismo sí cabe mucho, digamos, quién está detrás del diseño de las políticas de población y migración. Es algo que Daniela misma ha trabajado en sus temas. Entonces ahí hay un como refuerzo entre, digamos, entre la sociedad y el gobierno. Y sin embargo es mucho más complejo que eso, porque por ejemplo en el caso de los chinos, que durante los años 20 existen todas estas campañas antichinas, y sin embargo también hay puntos de contacto. Yo tengo un compañero que hizo una excelente investigación sobre, por ejemplo, la percepción de la migración china, y cómo no siempre es una cuestión de conflicto de racismo, porque hay estos puntos de contacto y podremos llamarlo de confraternidad. Pero el problema es, digamos, encontrar sus manifestaciones. Y él lo encuentra, por ejemplo, en la tira cómica, ¿no? Donde existe esta representación estereotipada y racista de los chinos, pero al mismo tiempo la posibilidad de encuentros y de amistades, digamos, entre la población local y la población migrante. Entonces, digamos, es mucho más complejo ya cuando lo trasladamos a lo social. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Tenemos un par de preguntas más. Es un poco en seguimiento, Daniela, a tu respuesta. ¿A qué te refieres con racismo clásico? Y les lanzo una pregunta más. ¿Qué porcentaje de éxito han tenido los derechos humanos en nuestro país? Asimismo, dos preguntas específicas para el director académico del museo, Adán García. Nos preguntan si únicamente hay visita virtual al museo o ya está abierto, y cuál es el rol educativo del museo y su papel pedagógico en lo referente a la educación. Daniela. Bueno, quizás el término racismo clásico no está bien utilizado. Quizás lo que quería decir es a los postulados, digamos, generales de la teoría del racismo, ¿no? La idea de que hay razas, primero, para empezar, la idea de que estas razas son clasificables, que hay razas superiores y hay razas inferiores, la idea de que las razas tienen características heredadas genéticamente,
frente a los cuales la persona no puede hacer nada, ¿no? No hay posibilidad de cambio porque es una herencia genética. La idea de que esta herencia genética condiciona digamos, el funcionamiento o las características que van a tener las personas, tanto físicas como mentales, como morales, ¿no? También que hay ciertos comportamientos identificados a ciertas razas. Es decir, todas estas ideas que están circulando, que muchas son aplicadas en las sociedades de eugenesia, también toda la teoría de la eugenesia, ¿no? Está muy en boga en este momento, la idea de que hay que mejorar a las poblaciones a través del conocimiento científico. Por supuesto, fue utilizada para bajar índices de mortalidad, tratar de aumentar índices de supervivencia, de natalidad, etcétera, pero también la idea de que el director de la Sociedad Mexicana de Eugenesia, ¿no? Decía que también en este cuidado de la población hay que cuidarla de que no se degenere al mezclarse con otras razas. Entonces a eso me refería, a estas ideas que están circulando en este momento, bueno, desde el siglo XIX, pero, y que también los nazis adoptan, ¿no? En buena medida, a través de toda la elaboración sobre la raza aria y a partir de entonces las decisiones que se toman en política pública. Alguien me había mandado una pregunta también sobre esto directamente. Lo único que quisiera decir es que lo que a mí me parece interesante, lo que he tratado de mostrar en mi trabajo, es que estas ideas sobre las razas, sobre el racismo, sobre la población mexicana, etcétera, no solo quedaron en un nivel, digamos, ideológico, en un nivel de ideas abstracto, sino que sí se tradujeron en políticas públicas, sobre todo en la política inmigratoria, que permite o no la entrada de determinados grupos al país en función de estas ideas. Y también ahora estoy investigando la política de naturalización y es lo mismo, ¿no? Hay grupos a los cuales se permite naturalizarse, se permite que adquieran la nacionalidad mexicana y otros no, en buena medida también basados en esta idea de que algunos grupos pues es mejor mantenerlos fuera de la nación, aunque ya estén en el territorio, pero por lo menos que no tengan los derechos de ciudadanía y de nacionalidad por esta misma concepción de que no son convenientes. Muchas gracias, Daniela. ¿A quién le gustaría responder sobre el porcentaje de éxito que han tenido los derechos humanos en nuestro país? ¿Cuál fue la pregunta otra vez, Gala, por favor? Te la repito. ¿Qué porcentaje de éxito han tenido los derechos humanos en nuestro país? Carlos, vi que levantaste tu mano. Si gustas. Si quieres, primero, Carlos. Yo no sé si podemos hablar en términos de porcentaje, pero algo que pienso, por ejemplo, cuando reflexionamos en el Estado de México durante el siglo XX, es que ese Estado surgido de la Revolución es un Estado que se asume democrático. Y sin embargo, cuando analizamos su comportamiento y sus prácticas, nos encontramos una contradicción completamente de esa forma como se asume, ¿no? Es decir, tiene un discurso democrático, pero unas prácticas que lo contradicen. Y en el caso, por ejemplo, que yo estudio, es evidente que hay una vulneración constante a los derechos de las personas. Y uno puede justificar diciendo que había un estado de excepción. La primera vez en el siglo XX que hay un estado de excepción en México producto de la guerra. Y sin embargo, hay un cuidado desde las leyes y desde las instituciones para que ese estado de excepción no vulnere derechos humanos. Y sin embargo, hay una persistencia en esto. Y eso tiene que ver también, digamos, con este doble rostro del Estado mexicano, que se asume progresista hacia el exterior, con esta política hacia el asilo generosa, pero que siempre tiene estas tendencias represivas al interior, ¿no? Entonces, en realidad lo que está sucediendo con este doble rostro no es fortalecer las tendencias democráticas y por esa vía el refuerzo de los derechos humanos, sino lo que sucede fue el refuerzo de las tendencias autoritarias con todos los efectos que vemos a lo largo del siglo XX. Gracias. Muchas gracias. Si les parece bien, cerramos con las preguntas que se dirigieron al director académico del museo. No puedo dejar de reaccionar un poquito con la cuestión del racismo, ¿no? Porque en realidad una buena parte del museo habla sobre ello. Si ustedes quieren, en este momento, y eso me lleva también a otra pregunta, acabo de compartir el hipervínculo de la exhibición permanente
permanente del museo completamente gratuita de manera virtual, y 4 de las exhibiciones temporales: LGBT+, Feminicidios en México ya basta, Así soy, Personas con Discapacidad, y Tic Tac, El cambio climático es ahora. En esta exhibición, en la permanente, ustedes pueden ver que tenemos una sala específicamente dedicada a la discriminación, y en ella hablamos sobre el racismo, ¿no? Para el museo, las razas humanas no existen en plural, raza solo hay una y es la raza humana. No obstante, el racismo opera desde una distinción binaria, y entonces ahí hay una discriminación que distingue, devalúa y violenta, limitando el goce de derechos y particularmente nulificando lo que el artículo 1 de la Convención de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice, que somos iguales en dignidad y derechos. Por otro lado, en las preguntas que me hicieron llegar, el museo es un museo privado, en el sentido de que está compuesto por capitales privados, completamente autónomo, no pertenece al Estado, y eso también nos da la libertad de hablar de temas difíciles, y no siempre es bien recibido por el Estado, ni por los gobiernos, ¿no? Eso es importante. Hemos pasado ya por 3 gobiernos, y creo que no somos cómodos para ninguno de ellos. No obstante, sí lo visitan gobernadores, lo han visitado los 3 presidentes de la República desde que hemos estado abiertos, e incluso en el museo se han realizado actos de desagravio, de reconocimiento. Entre otros, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que implicaban el reconocimiento del Estado a las violaciones a particulares, o por ejemplo el compromiso que hizo el 26 de septiembre pasado del 2018 con los padres de los 43 normalistas desaparecidos. Se preguntaba cuál es el rol educativo del museo. De alguna forma, un poco refiriendo tanto a nosotros somos formadores, ¿no? Y la palabra formador tiene una relación con algo profundo y prolongado en el tiempo. Entonces, a quienes recibimos en el museo, los tratamos conforme a su propia individualidad, como les mostraba yo en la presentación, y a su carácter. Y de alguna manera, lo que intentamos es que en su paso por nosotros hacemos parte de esa formación, para al final lograr que alguien sea de naturaleza justa, bella y buena, y por las mismas razones virtuosa y noble, ¿no? En palabras de Jäger. Ahora, también conforme a la experiencia acumulada, nosotros no trasvasamos lo aprendido, es decir, no les abrimos la cabeza y les metemos aquí la memoria. Más bien generamos en el otro la curiosidad necesaria, porque son campo fértil, para que el conocimiento puede ir creciendo junto con lo que nosotros pensamos que puede ser nuestra guía, ¿no? Entonces el museo no solo es una experiencia de visita de 2 horas, sino es, si vienen en un grupo escolar, una cuestión previa que nosotros manejamos con los maestros, las 2 horas del museo, a veces conferencias sobre el holocausto, sobre prevención del acoso escolar, y después actividades para posteriormente realizar en las aulas. Eso es lo que nosotros hacemos como una cuestión educativa o pedagógica acá en el museo. Gala, ¿he agotado las preguntas? Así es. Pues eso sería todo por nuestra parte. Les agradecemos muchísimo el habernos acompañado